En las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial, mientras las tropas aliadas avanzaban sobre las ruinas de una Europa devastada, en la penumbra de los despachos de inteligencia de Washington y Moscú, se libraba una batalla secreta de una trascendencia colosal. No se trataba de capturar territorios, controlar pozos de petróleo o incautar reservas de oro. La verdadera recompensa de la posguerra era el capital intelectual, los científicos, ingenieros y físicos que habían diseñado el armamento de vanguardia del régimen alemán. Entre estos desarrollos destacaba el cohete V2, el primer misil balístico guiado de la historia, y el primer objeto fabricado por el ser humano capaz de alcanzar el espacio exterior. Con el colapso inminente de Alemania en el año 1945, los Estados Unidos pusieron en marcha una de las operaciones de inteligencia militar más controvertidas, secretas y determinantes del siglo XX. La Operación Paperclip. El objetivo prioritario de las Fuerzas Armadas estadounidenses era localizar, reclutar y trasladar de forma clandestina a suelo norteamericano a más de 1.500 científicos, ingenieros y técnicos alemanes antes de que cayeran en manos de la Unión Soviética. Para lograr este objetivo, las agencias de inteligencia tuvieron que enfrentarse a un dilema ético y político devastador. Muchos de los científicos que encabezaban las listas de reclutamiento, incluido el brillante ingeniero Wernher von Braun, padre del cohete V2 y posterior arquitecto del programa Apolo de la NASA, habían sido miembros activos del partido nazi y de las SS, habiendo utilizado mano de obra esclava del campo de concentración de Dora-Mittelbau para construir sus cohetes en galerías subterráneas. Para sortear las leyes de inmigración y evitar el rechazo de la opinión pública estadounidense, los oficiales de inteligencia recurrieron a la falsificación de expedientes. Los agentes de inteligencia colocaban literalmente un clip de papel de color amarillo, de ahí el nombre Operación Paperclip, en las carpetas de los científicos que debían ser reclutados prioritariamente, limpiando sus antecedentes penales, borrando sus filiaciones políticas y redactando biografías oficiales completamente falsificadas que los presentaban ante el Congreso como simples académicos apolíticos forzados a trabajar para el régimen. Una vez instalados en suelo americano, estos científicos no solo impulsaron la tecnología militar de la Guerra Fría, sino que se convirtieron en los cimientos del programa espacial de los Estados Unidos. Sin embargo, la integración de estos ingenieros en la sociedad norteamericana y en las altas esferas del gobierno desencadenó un choque de intereses, paranoias de espionaje y enigmas tecnológicos que duraron décadas. Desde las pruebas secretas de aeronaves experimentales en la remota base de Área 51 en el desierto de Nevada, hasta los misteriosos proyectos de tecnología antigravedad y aviones espía creados en la división Skunk Works de Lockheed, la influencia de la Operación Paperclip transformó el panorama de la aviación moderna. ¿Hasta qué punto el viaje del ser humano a la Luna dependió de la tecnología desarrollada en las galerías subterráneas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué descubrieron los servicios de inteligencia estadounidenses sobre las investigaciones alemanas en propulsión avanzada? ¿Y cómo lograron los gobiernos ocultar durante décadas el verdadero pasado de las figuras públicas que celebraban los éxitos de la carrera espacial? En este viaje a los archivos clasificados de la Guerra Fría, analizaremos la ingeniería de la propulsión de cohetes, los expedientes borrados de la inteligencia militar, y las luces y sombras de la conquista del espacio. Para comprender la magnitud y el alcance de la Operación Paperclip, debemos situarnos en el complejo de Peenemünde, una península aislada en la costa del mar Báltico. Fue allí donde un joven y brillante físico de 30 años, Wernher von Braun, dirigió la investigación sobre la propulsión por combustible líquido que dio nacimiento al misil V2. El V2 no era simplemente un arma terrorífica, representa un salto cuantitativo en la física aplicada. Alcanzaba velocidades superiores a 5.000 km por hora, y se elevaba a más de 80 km de altitud antes de caer sobre su objetivo en un picado silencioso y devastador. A medida que la guerra llegaba a su fin en la primavera de 1945, von Braun y sus colaboradores más cercanos comprendieron que la derrota era inevitable. Conscientes de que sus conocimientos técnicos eran la moneda de cambio más valiosa del planeta, los científicos tomaron una decisión calculada. Escondieron 14 toneladas de planos, documentos técnicos y microfilms en una mina de potasa abandonada en las montañas de Harz, y se desplazaron hacia el sur para entregarse deliberadamente a las tropas de los Estados Unidos en lugar de rendirse al Ejército Rojo soviético. La llegada de los científicos a los Estados Unidos a finales de 1945 supuso un choque cultural e institucional enorme. Inicialmente el grupo de von Braun fue instalado en Fort Bliss, Texas y en el polígono de pruebas de White Sands en Nuevo México. Bajo un régimen de vigilancia militar continua y sin el estatus de ciudadanos libres, los ingenieros alemanes se dedicaron a ensamblar y probar los cohetes V2 capturados, instruyendo a las Fuerzas Armadas estadounidenses en los secretos de la propulsión por combustible líquido y los sistemas de guía giroscópica.
Sin embargo, el verdadero giro en la historia ocurrió cuando la Unión Soviética logró lanzar con éxito el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1, en octubre de 1957. La crisis del Sputnik desató un pánico geopolítico en Washington. La percepción de que la Unión Soviética estaba ganando la batalla tecnológica obligó al gobierno estadounidense a dar carta blanca a Wernher von Braun y a su equipo para liderar la respuesta norteamericana. En cuestión de meses, el equipo de científicos alemanes desarrolló el cohete Júpiter C, que puso en órbita el primer satélite estadounidense, el Explorer 1, salvando el orgullo tecnológico de la nación y sentando las bases para la creación de la NASA en 1958. A partir de ese momento, la figura de Wernher von Braun sufrió una metamorfosis pública verdaderamente extraordinaria. De ser un ingeniero recluido en bases militares secretas, von Braun se convirtió en una celebridad de los medios de comunicación en los Estados Unidos. Apareció en la portada de las revistas más influyentes del país, escribió libros de divulgación sobre la conquista de Marte y colaboró estrechamente con Walt Disney en la producción de una famosa serie de programas de televisión sobre la exploración del universo, presentándose ante millones de familias americanas como un visionario entrañable y soñador. Sin embargo, mientras von Braun sonreía ante las cámaras de televisión, los servicios de inteligencia gubernamentales trabajaban sin descanso para mantener sepultada la verdad sobre su pasado en Alemania. Investigaciones llevadas a cabo por periodistas e historiadores a partir de la década de 1980 revelaron que von Braun había visitado personalmente el campo de concentración de Dora Mittelbau en varias ocasiones para inspeccionar a los prisioneros que trabajaban en condiciones inhumanas en las fábricas subterráneas de cohetes, un detalle que había sido cuidadosamente omitido en sus biografías oficiales en los Estados Unidos. A la par del programa espacial público, los avances traídos por la Operación Paperclip alimentaron un entramado de proyectos militares altamente clasificados durante los momentos más tensos de la Guerra Fría. En la remota instalación militar conocida como Área 51 en Nevada, así como en los laboratorios de desarrollo avanzado Skunk Works de la compañía Lockheed, ingenieros aviadores desarrollaron aeronaves de diseño revolucionario como el avión espía U-2, el impresionante Señor 71 Blackbird y el cazabombardero sigiloso F-117 Nighthawk. La estética inusual de estos aviones, capaz de alcanzar velocidades 3 veces superiores a la del sonido y de volar a alturas estratosféricas donde el cielo se vuelve negro, provocó una oleada de avistamientos de objetos voladores no identificados en el desierto americano. Muchos de los supuestos avistamientos de naves extraterrestres reportados por la población civil en las décadas de 1950 y 1960 eran en realidad pruebas secretas de prototipos militares propulsados por tecnologías derivadas de las investigaciones de la posguerra. Incluso dentro del propio programa espacial oficial, la cúspide del éxito científico llegó en julio de 1969 con la misión Apolo 11 y el primer paso del ser humano sobre la Luna. El gigantesco cohete Saturno V, la máquina de ingeniería más poderosa jamás construida por nuestra especie con sus más de 110 metros de altura, fue diseñado directamente bajo la supervisión de Wernher von Braun en el Centro de Vuelo Espacial Marshall en Alabama. Sin la contribución técnica del equipo reclutado mediante la Operación Paperclip, es prácticamente seguro que los Estados Unidos no habrían logrado cumplir la promesa del presidente John F. Kennedy de llevar un hombre a la Luna antes de que finalizara la década de 1960. La historia de la Operación Paperclip permanece en la memoria del siglo XX como un testimonio fascinante y sombrío sobre la compleja intersección entre la ética, la política de Estado y el progreso tecnológico. Nos demuestra que el camino de la humanidad hacia las estrellas estuvo profundamente entrelazado con las luces y las sombras de uno de los capítulos más oscuros de la historia terrenal. Y con el rugido de los motores del cohete Saturno V resonando en la memoria de la exploración espacial, llegamos al término de nuestro apasionante recorrido de hoy. La historia de la Operación Paperclip y los archivos secretos de la carrera espacial no es solo un relato de avances en la ingeniería de cohetes y la física del cosmos. Es una lección profunda sobre los dilemas morales y las difíciles decisiones pragmáticas que las potencias del mundo han tomado en nombre de la seguridad nacional y el liderazgo tecnológico. Nos resulta impresionante pensar que los mismos planos de ingeniería que se dibujaron en las galerías subterráneas de Europa durante la Segunda Guerra Mundial terminaron sirviendo de base para construir el cohete que llevó al ser humano a caminar sobre la superficie de la Luna. Queremos creer que las grandes hazañas de la ciencia moderna nacen únicamente de sueños idílicos y propósitos pacíficos. Pero cuando la historia desclasifica sus documentos y muestra los expedientes con los clips amarillos, la realidad nos demuestra que el progreso científico a menudo ha avanzado en mitad de las tensiones geopolíticas más complejas de nuestro planeta. La epopeya de la conquista del espacio nos enseña que el conocimiento técnico es una herramienta neutra y poderosa.
y que la ética de los pueblos se mide en el uso que deciden darle a esa tecnología para el futuro de la humanidad. Los archivos de la Guerra Fría permanecen como un testimonio vivo que custodiará por siempre las lecciones de un período que cambió para siempre nuestra relación con el cosmos. En Mundo Curioso nos apasiona explorar estos capítulos olvidados de la historia, porque nos demuestran que para comprender verdaderamente las grandes hazañas del presente, debemos atrevernos a examinar sin prejuicios los orígenes de las tecnologías que nos rodean. Y ahora, mis queridos exploradores de la ciencia y la historia, la palabra es completamente vuestra. ¿Qué opináis sobre la ética de la Operación Paperclip? ¿Creéis que el gobierno de los Estados Unidos actuó correctamente al reclutar a estos científicos para ganar la Guerra Fría y la carrera espacial? ¿O consideráis que las implicaciones morales debieron prevalecer sobre el interés tecnológico? ¿Qué pensáis del legado de figuras como Wernher von Braun? Dejadme absolutamente todas vuestras reflexiones, hipótesis y comentarios en la sección de abajo. Ya sabéis que me encanta leeros a todos, responder a vuestros mensajes y participar en los apasionantes debates que organizamos en nuestra comunidad de mentes inquietas. Aprovechad este momento para proponerme el tema de nuestras próximas expediciones. ¿Queréis que viajemos a los enigmas del proyecto Manhattan y el desarrollo de la energía nuclear? ¿Preferís que exploremos las operaciones de desinformación militar durante la Guerra de Vietnam? ¿O que nos adentremos en los secretos de la base subterránea de Cheyenne Mountain? Vosotros elegís el rumbo de nuestro canal. Si habéis disfrutado de este viaje fascinante a los bastidores de la carrera espacial, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Es un pequeño detalle que a vosotros no os cuesta nada, pero que a nosotros nos brinda un apoyo enorme para que el algoritmo siga recomendando nuestro trabajo de investigación a miles de apasionados de la divulgación en todo el mundo. Y si todavía no formas parte de la gran familia de Mundo Curioso, no lo pienses más. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita